Hablemos acerca de lo que es el propósito eterno de Dios, pero quiero hablarle en función de tres cosas. Número uno, la bendición de estar en el propósito y las consecuencias de no estarlo. ¿Qué es propósito? Es la intención con la cual algo fue creado. ¿Cuál es la diferencia entre el llamado y el propósito del llamado? El llamado es todo lo global. Tú eres pastor. ¿Cuál es el propósito? Vas a ir a Cagua a pastorear. ¿Alguien está comprendiendo? Son dos cosas diferentes. Una cosa es el llamado y otra cosa es el propósito de ese llamado. ¿Por qué me enseña esto, pastor? Por lo siguiente: yo puedo tener un llamado al pastorado y yo digo, yo quiero ir a la victoria. Y Dios dice, hey, si tienes un llamado, pero el propósito del llamado no es para la victoria. Así que no se trata de que usted diga, estoy sirviéndole a Dios. Se trata de que esté sirviéndole donde Dios le diga que tienes que servir. Y muchas veces no es lo que tú quieres, pero es lo que Dios tiene para tu vida. El propósito no lo decide usted, se lo asigna Dios. ¿Me dice amén, iglesia? Entonces, por favor, piense en lo siguiente: si la persona no está avanzando, examine si está en el propósito. Si usted ve que lo que hace para Dios, lo que hace en lo que vende, en lo que compra, en lo que produce, si lo que usted hace no avanza, examine si está dentro del propósito. Una cosa es que le digan que eso es lo mejor y otra cosa es que eso es lo que Dios tiene para tu vida. Hay que añadirle convicción al propósito. Si usted está haciendo algo, métale fe a ese algo, hermano. Crea que usted está en el lugar correcto, en lo que está haciendo lo correcto. En este tiempo que vive Venezuela, usted y yo tenemos que meterle convicción a lo que hacemos. Si soy pastor, aún en este tiempo tengo que meterle convicción al pastorado. Si usted tiene un negocio, tiene un llamado, está ejerciendo un propósito, en este tiempo Dios dice, métale fe. Dile que tiene a su lado, métale convicción. No le meta emoción, métale convicción. Porque la emoción es que hoy le fue bien y mañana no y se achicopala. Pero la convicción está perenne ahí. Amén. Usted sabe que Dios lo va a honrar y que Dios lo va a bendecir. La convicción va por dentro. Y los sentimientos son afectados por lo externo. Por eso, si usted mantiene algo hoy abierto, si usted piensa abrir algo bajo la dirección divina, piensa hacer algo, Dios te dice, te traje en esta noche para que le metas convicción a lo que vas a hacer. Porque yo estaré contigo en lo que hagas. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, a ti no te tocará. El ángel de la muerte pasará de largo y no entrará a tu casa, ni a tu negocio, ni a tu finanza. Porque quien le añade convicción, le añade protección divina. Lo que Dios dice, lo dice con propósito. Tiene una intención lo que Dios dice. Tiene una intención lo que Dios hace. Cuando dice que la palabra no vuelve vacía, significa que cuando Dios saca una palabra de su boca para alguien o para algo, tiene el propósito de causar el efecto para la cual fue enviado.
¿Cuántos dicen amén, iglesia? Usted debe confesar con su boca que lo que hace va a producir y no va a causar un vacío, sino que va a causar un efecto que no volverá a ti vacía, sino que volverá con fruto, volverá con bendición. Alguien dice amén, iglesia. Dile que tiene a su lado, tienes que confesarlo de esa manera. Voy a abrir aquí, voy a comprar esto y voy a vender esto. Voy a construir aquí, voy a acomodar aquí, voy a hacer esto. Voy a enseñar aquí, voy a ganarme tanto, voy a multiplicar esto. Y Dios te dice, esa palabra, si sale con propósito, no volverá a ti vacía, volverá con fruto, volverá como lo dijiste, porque hay autoridad en tu boca. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Si Dios te ve que usted entró en el propósito, ejemplo, de servir, porque tienes un llamado, usted tiene acceso a revelación, tiene acceso a unción, tiene acceso a autoridad, porque el propósito te da acceso. ¿Alguien cree eso, iglesia? Caminar en el propósito nos accesa a lo que se necesita para ese propósito. Por eso es que una iglesia nace desde cero, pero nace con un propósito de crecer. Dígame, iglesia. Usted no se da cuenta, o algunos han vivido la experiencia, y cuando usted sabe que está en el propósito, viene una palabra, viene una dirección, viene una idea, viene un milagro, viene aquello, porque estar en el propósito, diga conmigo, me da acceso. Cuando una persona está en el propósito o está dentro del propósito, usted trae orden a su vida. ¿Me explico? ¿Cómo es eso, pastor? Es decir, usted hace la voluntad de Dios, desarrolla el propósito, comienza, escúcheme bien, la gente que entra en el propósito comienza a ordenar su vida, trae orden. Porque Génesis 1, versículo 1, la Biblia muestra que hubo un desorden. Y donde hay desorden hay caos. Y donde hay desorden hay confusión. Y Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona decide entrar en el propósito, quiere decir que va a ordenar su vida. Si convive con una persona y no se ha casado, se casa. Si no diezma, lo hace. Si no ora, comienza a hacerlo. ¿Por qué? Porque entrar en el propósito te direcciona hacia el orden de Dios. Toda persona que entra en el propósito siempre va a ser conducido hacia el orden. Siempre. Dile que te da a su lado, siempre. Usted se dará cuenta fácilmente lo que tiene que hacer, lo que tiene que enmendar. Por ejemplo, cuando una persona restaura su matrimonio, entra en el propósito. Cuando se divorcia, se salió de él. ¿Por qué? Porque al restaurar el matrimonio, restaura el propósito. Aló, iglesia. Al restaurar la vida personal del pecado, restaura el propósito. Y vuelve a la iglesia, y vuelve al ministerio, vuelve a la casa, vuelve a la familia, vuelve a los hijos. Porque cuando una persona restaura su vida, regresa al propósito. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? La gente que quiere vivir independiente, solo o sola, siempre estará queriendo estar fuera del propósito, porque propósito es orden. Aló, 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 iglesia. Cuando una persona quiere restaurar el propósito,
perdona a quien tenga que perdonar. Aló, iglesia, perdona. Y la otra persona dice: ¿y usted por qué vino después de 1 año, 2, 3, 4, 5? Usted le va a decir: porque yo quiero restaurar mi propósito. Estoy cansado de vivir amargado o amargada, enluchada en mi corazón, odiándote y odiándote, pero yo prefiero restaurar el propósito. ¿Alguien dice amén, iglesia? El hijo pródigo dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, me restauraré y restauraré el propósito. Aló, iglesia. E iré a mi padre y le diré: Padre, yo no puedo vivir, me salí del propósito, vendí todo, me comí todo, cometí pecado, caí moralmente, toda aquella cosa, pero aquí, Señor, hay uno que se quiere restaurar, hay uno que quiere volver al propósito. Y cuando una persona lo hace, Dios le restituye. ¿Qué se lo digo yo? Cuando una persona restaura el propósito, le es restituido lo que se perdió. Tal vez alguien le diga: no se lo merece, pero Él no es Dios. Dios está arriba y usted quiso restaurarse. Y si se restaura usted, restaura el propósito y le es restituido aquello que se perdió. ¿Cuántos dan gloria a Dios, iglesia? Escúcheme, por favor. Dentro del propósito de Dios para una persona, siempre van a entrar personas, lugares y cosas. Siempre. Siempre que usted quiera desarrollar un propósito, mi hermano, mi hermana, usted va a tener, ahí entran, siempre van a entrar personas, lugares y cosas. Toda la iglesia diga: personas, lugares y cosas. Si usted mira la historia de José, en el camino, después de que salió de su familia o fue vendido por sus hermanos, entra en acción Potifar, el cual lo nombra como mayordomo de la casa. El hombre tiene la gracia y la sabiduría para hacer prosperar esa casa, pero está en el propósito. Y cuando una persona entra en el propósito, Dios añade la gente que va a complementar. ¿Alguien cree eso, hermano? Siempre va a entrar alguien y tienes que identificar cuál es tu Potifar. Porque el Potifar te puede mandar y te puede guiar y te puede decir lo que tienes que hacer, pero esa es la persona que entró y ser añadida al propósito de Dios. Hay gente que Dios te añade a tu propósito para ayudarnos y otro para formarnos. Ese es el problema del independiente en una iglesia, que es Dios y él o Dios y ella, y no se da cuenta que hay gente que es añadida al propósito tuyo. Cuando una persona está en el propósito, usted atrae recursos, gente y favor. ¿Me está comprendiendo, iglesia? Yo se lo digo porque yo lo he visto. Siempre que usted camina en el propósito, Dios lo va a conectar con gente, con recursos y con favor de Dios. Porque Dios está en obediencia a la misma palabra que Él escribió para su pueblo. Él mismo va a decir: están caminando en mi propósito, voy a añadirle gente,
voy a añadirle recursos, voy a darle gracia, porque en el propósito usted cuenta siempre con eso. Le llegarán, dile que tiene a tu lado, profetiza y dile: te llegarán, hermano, te llegarán, dile: te llegarán. Ellos no vinieron para serrucharte el puesto, ellos vinieron para elevarte a otro nivel. Por eso te traen una idea fresca, te dan un liderazgo de administración, te echan fuera los demonios que usted no puede echar fuera, te sanan los enfermos que usted no puede sanar, te multiplican las células que usted no puede multiplicar. No lo vea como alguien que vino a serrucharte el puesto, véalo como la persona que Dios trajo para añadirle al propósito. Porque cuando usted entra en el propósito, todo lo asignado de Dios se conecta contigo. Todo lo que Dios tiene para ti lo trae del norte, lo trae del sur, lo trae del este, lo trae del oeste. Toca uno, toca al otro, abre una puerta, pero algo Dios hace contigo. Porque cuando alguien entra al propósito, se le añade lo que va a complementar ese propósito. Toda persona que entra en el propósito o descubre el propósito tiene que añadirle obediencia. Nada vale con que usted diga o yo diga: ya sé para qué Dios me llamó, y tiene 5 años diciendo lo mismo. ¿Sí me explico? No, dice la persona: yo sé que Dios me llamó a esta iglesia, y tiene 5 años que Dios lo llamó. Y dice: yo no me voy porque es aquí, pero está todos los domingos sentados en la misma silla, en el mismo lugar, haciendo lo mismo, y tiene un llamado. Lo descubrió, pero no le añadió obediencia. ¿Aló? Dile que tiene a su lado: añádale obediencia al propósito. Si usted descubrió lo que Dios quiere que haga, ¿qué va a hacer con tu vida? Perdón. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Por favor, dígale otra vez a alguien: añádale obediencia. Las cosas se le añaden cuando usted coloca primero la obediencia. No espere que se le añadan las personas, recursos y gracia si primero usted no le añade obediencia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando Jesús, entrando a Jerusalén, necesitaba el pollino, dijo: vaya, búsquelo. Y si le dicen que por qué, y para, dígale que el Señor lo necesita. Y se lo entregaron. ¿Por qué? Porque todo lo que entra en el propósito se le añade. Es para usted, y se le va a abrir la puerta, y estará listo para usted, y estará listo para mí. Alguien dice amén. Ya ese pollino estaba listo, porque él camina en el propósito, todo se le va a abrir. Yo no sé si alguien cree esta palabra. Dígame, en iglesia. Se le acercó uno de los discípulos, le dijo: Señor, ¿dónde quieres que comamos la Pascua? Y le dijo: en tal lugar, y en tal lugar está lista la mesa. ¿Alguien lo ha leído? Porque cuando usted está en el propósito, mire, mi hermano, ay, Dios mío, levante su mano. Tienes la mesa lista. Está lista. Dile que tiene a su lado: está lista. Usted puede perder algo, pero no perder el propósito. Puede perder dinero, un trabajo, puede perder algo, pero aún así no perder el propósito. En el ministerio puedo perder gente, puedo perder dinero, puedo perder algo, pero no puedo perder mi propósito, porque Él volverá a añadirme lo que Dios me va a añadir. Porque hay momentos en la vida en que para continuar en el propósito, Dios limpia algunas cosas que fueron buenas, pero que ya no son buenas.
y que no entran dentro del propósito, aunque usted llore. Pero Dios dijo: no se preocupe, porque yo tengo algo mejor y más grande. Solo mantente ahí en el propósito. Quédate en la célula, quédate en el negocio, quédate ahí, porque aunque se perdió algo, yo voy a añadir algo más a tu vida. Hay gente por la cual tú lloras, pero luego le das gracias a Dios cuando llega otra. Hay cosas que tú pierdes, pero luego le das gracias a Dios cuando ve lo otro. Porque cuando estamos en el propósito y perdemos algo, sentimos que lo perdimos todo. Dios dijo: no se preocupe, papá, yo tengo algo nuevo para ti. Recursos, gente, favor. Y por último, para estar en el propósito hay que mantenerse enfocados. Dice la Escritura que Jesús iba camino a Jerusalén y se paró en una aldea y no lo recibieron. Dice, porque el aspecto de Jesús era como de ir a Jerusalén, no en la aldea. Ahora yo le pregunto, ¿qué le pueden ver a Jesús que va a Jerusalén y no a la aldea? Aspecto. No es otra cosa que cuando usted está enfocado, habrán lugares que no son para ti. Habrán personas que no son para ti. Y dice, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Los discípulos dijeron: Señor, si quiere, acabamos con esta gente. Jesús dijo: no, tranquilo, yo estoy enfocado. Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos: mire, estoy triste, muy triste. Es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca de los ancianos, muera y resucite al tercer día. Y ellos le dijeron: ay, Señor, que él le dijo Pedro, que en ninguna manera te acontezca esto. Y el Señor: tranquilo, Pedro, yo estoy enfocado. Satanás, reprendo a Satanás, pero yo estoy enfocado. En Hechos capítulo 20, en el discurso de despedida de Pablo, él dijo, reunió a los diáconos, los ancianos, le dijo: yo sé que cuando salga de este lugar, víboras tratarán de entrar ahí para dañar el rebaño. Y yo sé que me esperan prisiones y tribulaciones, pero no me olvido de eso, porque yo estoy enfocado para hacer la voluntad de Dios. Dijo: yo lo que sé es que tengo que llegar a Roma y tengo que ir a presentarme ante César, y nada me va a pasar, porque mi destino profético es allá. Estoy enfocado, tengo que mantenerme en el propósito. El mundo y el diablo te quieren desenfocar, desenfocarlo a usted. El diablo con sus artimañas. El diablo es diablo porque se salió del propósito. Por eso es diablo. Antes era Luzbel, el ángel, el segundo en el Edén de Dios. Era el segundo. Todo era para él, alabanza y oración. Pero se salió del propósito. Y diga conmigo: es diablo porque se salió del propósito. Y como se salió de ahí, quiere sacarlo a usted del suyo. ¿Cómo? Dardos a su mente. Lo vas a perder todo. Se acabó. No hay nada que hacer aquí. Dardos. Porque el propósito del diablo es sacarlo a usted del suyo. Hay que discernir la voz de Dios y discernir la voz del diablo. Hay que aprender a oír la voz de Dios. Y una forma es que todo lo que Dios te va a hablar va en la dirección de lo que has comenzado. Una dirección
un discernimiento, es la paz de Dios en tu espíritu. Pero el diablo tratará de sacarle. Bota el ministerio. Mira cómo está tu casa. Mira cómo está tu vida. Mira cómo está, mira los zapatos. Los tienes todos rayados. Tienes los mismos de hace un tiempo atrás. Y el diablo le mete donde usted pone su mirada de debilidad. Lo que usted mira para debilitarse, el diablo lo secunda. Y dice, ¿ves? 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 Mira, otros, ¿cómo les está yendo bien? Porque conozco gente con dinero y le está yendo bien sin propósito. Pero aquí hay gente que, aunque, como le dijo, dice Hebreos, Pablo, que se le atribuye el libro de Hebreos, dice acerca de lo que Dios habló de Jesús. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era hijo y padeció, pero aprendió la obediencia. Porque los que están en el propósito, su vestido nunca envejecerá, su comida nunca se acabará y su salud será la mejor que cualquiera. Daniel se mantuvo en el propósito y dijo: yo prefiero que me den a comer de esto. Y el otro hombre le dijo: pero vas a estar tu rostro pálido y flaco, y cuando te presente al rey, a mí me van a quitar la cabeza. Y él dijo: tranquilo, porque el que está, a modo de interpretación, el que está en el propósito, hasta el cuerpo Dios se lo cuida. Tráigame para acá las legumbres verdes, porque eso me dará las vitaminas correctas. A los 10 días venga y vea mi rostro y mire los de ellos, que yo me mantuve en el propósito de Dios, y mire los de ellos. Y si los míos están peor que los de ellos, haga lo que usted quiera. A los 10 días ellos tenían el rostro como usted y como yo, mejor y más robusto que los que están fuera del propósito. Porque aunque estés comiendo lo que tal vez no quisieras comer, y tal vez no es lo que usted espera, tu rostro que refleja lo interno te mantendrá en tu propósito. ¿Alguien dice amén, iglesia? Y a esos que están en el propósito, Dios les dio mayor gracia que a los otros que habían comido y habían hecho lo que quisieron hacer y lo que les dijeron que le hicieran. Pero usted se mantuvo en el propósito. Aunque díganle lo que le digan, usted diga: yo me mantengo fiel a Dios, porque yo sé que mi Redentor vive. Le dirás como los amigos de Daniel: sepa, oh rey, que pase lo que pase, yo camino en el propósito. Yo sé quién me llamó y a quién yo le sirvo, y le seguiré sirviendo y estaré en esta casa, porque yo sé que mi Redentor vive. Prepárate, porque has activado el cuarto hombre. Prepárate, porque has activado los ángeles de Dios. Vinieron cuando los amigos de Daniel soltaron una palabra. El enemigo suelta su candela y Dios suelta sus ángeles.